Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los presentes en la tarde de hoy. Bueno, a pesar de que hemos estado en contacto en nuestras redes sociales, pues un feliz año para todos, mucha abundancia, prosperidad y sobre todo mucha salud para este 2021. Pues nosotros felices de reiniciar las actividades en transbordo virtual y bueno, y estar en compañía de algunas personas que ya estaban con nosotros el año pasado y también estamos viendo caritas nuevas por acá. Bienvenidos. Bueno, este año lo vamos a acompañar de manera sincrónica los días viernes a las 4 p.m. con distintos temas de interés para todos ustedes y por supuesto ya irán viendo las nuevas sorpresas que tenemos para el 2021 desde Transbordo Virtual. Bueno, entonces sin más preámbulo, en el día de hoy pues nos acompaña nuestro apreciado profesor Pedro Pablo Carranza, coordinador también del equipo de transbordo virtual, pero siempre acompañándonos con temas muy interesantes. Hoy va a estar compartiendo con nosotros un tema de planificando el 2021, que digamos que es lo que primero queremos hacer cuando el campanazo a las 12 de la noche y una vez empieza nuestra mente a pasar cómo nos vamos a planificar. Quizás para algunos ya es conocido el profesor Pedro Pablo Carranza, sin embargo, vamos a hacer un breve resumen. El profesor Carranza tiene 32 años de experiencia profesional en las áreas de operaciones, servicios, proyectos y procesos financieros y organizacionales. 20 años como docente de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela y 10 años como profesor de posgrado y tutor de tesis de la misma casa de estudios. Tiene un MBA en Gerencia de Ingeniería en la Universidad de Dallas, especialista en Sistemas de Información de la Universidad Católica Andrés Bello y licenciado en Administración de la Universidad Central de Venezuela y además ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, sin más preámbulo, antes de dar inicio, también les recuerdo que estamos en YouTube, por si alguno por temas de conexión sale y no puede lograr entrar de nuevo, estamos en directo en YouTube, así que también pueden encontrar por acá la charla del día de hoy, también pueden estar por allí. Bueno, profesor Carranza, bienvenido una vez más y bueno, es todo suya la pantalla y la audiencia del día de hoy. Bueno, muchas gracias, profesora Loyola. De verdad que es un placer para mí nuevamente estar con este grupo tan ameno de transbordo virtual y bueno, viendo un poco qué es lo que vamos a estar pensando y planificando para este 2021. Yo quisiera comenzar con una pregunta y las personas que están en el público nos pudieran ayudar a través del chat y la profesora monitorea la respuesta con una pregunta que tendría para todos ustedes. ¿Cómo se van a imaginar el año 2021? Tenemos aquí. Okay. ¿Cómo verían este 2021? Marcado un 1. Si lo ven de esta manera, un panorama sombrío, nuboso, etcétera, blanco y negro, que es como la gente siempre representa o idealiza las cosas que no son muy claras y transparentes, o un panorama bastante soleado en contraposición al anterior, en el cual estaríamos viendo un sol radiante, un paisaje bastante prometedor, un amanecer muy bonito. Entonces, como les indiqué, marcarían 1 si esperan el paisaje como el 1 y 2 si esperaríamos un año bastante prominente, con muchas oportunidades, como lo pudiéramos estar teniendo este año 2021. Por acá dice Noel, en 2021 hay un 1 y 2. Ajá, así que 2. Saludos, Noel. Jennifer Flores, un panorama prometedor para reinventarse. Qué bueno. Vamos a ver quién más se anima a escribir por acá. Está difícil, pero espero que 2. Está bien. No hay un Bueno, profesor, no hay un intermedio.
Un 1,5, 1,5 con tendencia a abajo. 1.5, me voy a votar por ese. Bueno, precisamente Ok. entre esa variedad de opiniones o esa esperanza que tenemos algunos de que las cosas cambien y cambien para mejor, por supuesto, nadie va a pensar que va a cambiar para peor. Vamos entonces a ver algunos aspectos. Como siempre, el comienzo de año es una gran oportunidad para empezar nosotros a agendar o a prever cuáles van a ser todas esa cantidad de proyectos y planes que vamos a ir haciendo. Entonces vamos a comenzar primero hablando de dónde estamos. Un punto muy importante para el proceso de planeación, ubicarnos, dónde estamos parados. Y entonces de ahí la importancia de ver dónde estamos. Luego viene algunos comentarios referentes precisamente al proceso de planificación. Luego vendrán algunas herramientas usadas en este proceso de planificación, algunos detalles y reflexiones finales. ¿Okay? Entonces empezamos determinando la posición actual. Siempre, como es bastante usual y conocido, la posición actual nosotros la ubicamos en un mapa o hacemos una representación de un mapa. El mapa nos va a servir para saber dónde estamos, sería cuando vemos este punto inicial acá de la salida, y a través de cierto camino, que es precisamente lo que vamos a estar tratando de nosotros planear a lo largo de este año, vamos a determinar de dónde queremos ir. En este caso vamos de la casa al aeropuerto, como nos dice el planito este que estamos viendo, y nos marca cierta distancia, pero tenemos que cruzar ciertos pasos, ciertos caminos, para entonces definir cuál es la ruta que vamos a tomar. Entonces es bien importante, así como lo dice el mapa, que es una ubicación nosotros geográfica, así cualquier empresa o inclusive de manera personal tenemos que tener un mapa. Tenemos que ubicarnos dónde estamos, cuál es la situación actual en este momento, dónde estamos parados y a dónde queremos ir. Pero no solamente a dónde queremos ir, sino qué ruta vamos a llevar. O sea, de qué manera nosotros vamos a atravesar esa distancia que nos separa de ese punto actual, que es el momento que estamos atravesando, hacia dónde nos vamos a dirigir. Entonces tenemos para esto una serie de preguntas que tenemos que hacernos realmente. Cuando estamos hablando de alguna empresa, tenemos que verificar en qué negocio estamos nosotros realmente. ¿Por qué se pregunta esto? Porque en muchas ocasiones la persona tiene la creencia, y eso se verifica a través de la formulación de la misión, de que el negocio se dedica a una cosa en particular, cuando realmente está haciendo otra cantidad de cosas diferentes. Bueno, entonces como le venía diciendo, hay unas preguntas necesarias que tiene que hacerse todo el mundo, bien sea, repito, a nivel personal o bien sea a nivel que se esté desempeñando en alguna empresa. Y una de ellas es precisamente esta: ¿en qué negocio realmente se encuentra? Porque se pregunta muchas veces uno esto, de en qué negocio se encuentra. Todo el mundo diría, bueno, pero es obvio que, que la persona está clara en el negocio que está, pero no necesariamente los negocios hacen lo que dice o lo que debería estar haciendo realmente. Le pongo un ejemplo muy conocido de un país que había en Sudamérica, que tenía una empresa petrolera, y la empresa petrolera hacía una cantidad de cosas totalmente diferentes a lo que era su misión normal, y que era precisamente buscar petróleo. Entonces, aun cuando parezca paradójico, siempre que hay un proceso de revisión y se va a iniciar un proceso de planificación, debería de alguna manera iniciarse ese proceso de revisión para verificar que el negocio que uno está es realmente a lo que se está dedicando. Otro elemento muy importante para nosotros determinar este proceso de planificación o entrar en este proceso es de dónde viene la mayor parte de tus ingresos. Eso de la parte de los ingresos es porque también, aun cuando uno supone que el negocio principal que se está dedicando es el que le produce la fuente de ingresos principal, no necesariamente es así.
muchas empresas tienen una misión determinada, fabricar un producto determinado, pero sus ingresos provienen de las ventas de algún otro tipo de artículo, del alquiler de algún tipo de espacio, de inversiones financieras que esté realizando, por lo que no necesariamente los ingresos provienen de la actividad principal de la organización a la cual se supone está dedicando la mayoría de los esfuerzos. Adicionalmente, hay que analizar ese detalle. ¿Qué ofrece tu empresa o uno a nivel personal que no tiene la competencia? ¿Cuál es ese elemento, ese punto, ese elemento diferenciador que hace que sea una ventaja comparativa? Es muy importante conocerlo, cuáles son esos elementos y qué necesidades estás cubriendo. Cuando estás en un mercado, se supone que estás para cubrir ciertas necesidades que vayan surgiendo de tu cliente o de tu público target, y entonces hay que tenerlas bien claras, así como esta última de los mercados. ¿Qué mercados está sirviendo? Entonces ese mercado está sirviendo, te ubica en cuál es el nicho al cual tú vas a dirigir los mayores esfuerzos. Entonces viene una gran pregunta y es como que el origen de esta conversación del día de hoy. ¿Para qué nosotros planificamos? ¿Qué es lo que pasa? Hay una cantidad de información que nos rodea, noticias, hay una cantidad de elementos que suceden, factores económicos, etcétera, que hacen que la persona tenga que tomar decisiones cada vez con mayor velocidad y con mayor importancia del tipo de decisión que está tomando. Entonces, si no dispone o si no dispusiera de un sistema de planificación que le sirva de guía para esa toma de decisiones, va a encontrar problemas porque va a tomar decisiones no necesariamente las más adecuadas para lo que estaría buscando. Entonces, ¿por qué se planifica? Número uno, para reducir la incertidumbre. La incertidumbre nunca la voy a eliminar, pero sí es muy posible reducirla, porque ya estoy analizando en cierto modo una cantidad de escenarios posibles y probables, lo cual me facilita ese proceso posterior de toma de decisiones. Entonces, ya al yo haber estudiado a través de algunos elementos que vamos a mencionar ahora, cuáles son los escenarios posibles, tengo por lo menos menos incertidumbre, menos cantidad de incógnitas que resolver. Asimismo, cuando yo planifico, encuentro que dispongo ya de un camino. No será el camino perfecto, no será posiblemente el único camino que yo voy a tomar o el camino definitivo que voy a tomar, pero al menos dispongo de una vía para empezar a tomar acciones. Asimismo, cuando yo estoy en un proceso de planificación, es muy importante que me sirve para tener una estimación de una manera, en algunos casos un poco gruesa, de lo que es el camino que voy a tomar y los recursos que necesito para tomar ese camino. Entonces, ya yo sé que si voy a empezar a exportar, por ejemplo, bueno, entonces como les comentaba, en la planificación obviamente sirve para estimar estos recursos necesarios, definir los futuros posibles. Okay, porque uno de los elementos bien importantes de la planificación o de la planeación, al establecer nosotros cursos de acción, vamos a poder definir futuros posibles. Hay bastantes, tanto software como maneras diferentes de hacer esa estimación de esos futuros posibles, lo cual nos permite crear estos llamados escenarios. De acuerdo al camino que yo pueda ir tomando, así será en un futuro el escenario al cual pretendo llegar en ese futuro, siguiendo lógicamente las premisas que he establecido de planificación. Entonces, obviamente, al establecer esos caminos posibles, voy a poder medir entonces el avance que voy a través de mis planes, tal cual como los he establecido. Un elemento bien importante entonces, como lo dije anteriormente, que además de nosotros determinar en qué negocio estamos, tenemos que revisar esa misión. Esa misión debe ser revisada periódicamente. La misión es obviamente, o se le conoce un planteamiento muy sencillo, es la razón de ser
o en otras palabras, la función que hace esa organización en el entorno. Siempre voy a llevar el paralelismo personal cuando la persona dice, bueno, ¿cuál es mi misión en la vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí? ¿Para qué estoy aquí? En este caso, la misión de la organización es el para qué está esa organización en el ambiente, en el mercado, en el entorno en el cual ella se desenvuelve. Otra palabra o otro término que nosotros deberíamos definir muy bien es ese propósito. Esto ha estado muy en boga estos últimos tiempos, el famoso Ikigai, que es donde se solapan esos cuatro elementos. Lo que amas hacer, uno siempre debería, yo soy un fiel creyente de esto, que uno debería estar haciendo lo que le guste, lo que le llame la atención, en lo que se sienta cómodo, etcétera. Adicionalmente a eso, uno tiene ciertos talentos, los cuales son habilidades particulares, personales, para llevar a cabo alguna actividad. Obviamente todos vivimos de las actividades que hacemos y entonces habría que buscar que esa actividad que uno lleva adelante y por lo cual está dedicando su tiempo y sus esfuerzos tenga algún tipo de retribución económica, porque obviamente vamos a pensar que estamos viviendo de eso, eso también lo puede pensar la empresa, y ese aporte que tiene al mundo, que habla esa parte del Ikigai, lo que el mundo necesita. ¿Ok? Entonces, bueno, están las superposiciones entre lo que a uno le gusta y lo que el mundo necesita, lo definen como la misión. Lo que a uno le gusta y tiene talento para eso, lo denominan la pasión. Una profesión es la intersección entre talentos y lo que el mundo, el entorno le puede pagar, y la vocación es lo que te puede pagar, pero el mundo también lo necesita. Pero lo más importante es este punto central donde está el propósito, porque es la intersección entonces de estos cuatro elementos: lo que amas hacer, los talentos, lo que puedes obtener dinero con esto y lo que el mundo necesita. Entonces, este propósito es el por qué. Si la misión era el qué, el propósito es el por qué yo hago esto, qué es lo que estoy haciendo. Y es lo que te lleva a hacer las cosas. Entonces el propósito es lo que te empuja, lo que te, en cierto modo, no quisiera hablar directamente de motivación, pero tiene que haber un factor motivacional indiscutiblemente ligado a esta enunciación de lo que sería el propósito, porque si no hubiese motivación, alguno de estos elementos del famoso Ikigai, que es el propósito, no estaría presente, porque estaría faltando ese elemento que te mueve a hacer esto. Otro punto importante en este proceso previo a la planificación es el establecimiento de la visión. La visión es ese hacia dónde. Entonces ya vimos el qué, el por qué y el hacia dónde. Entonces la visión es hacia dónde nos vamos a dirigir, pero tiene una característica muy importante, que es el destino, es el lejano, en el muy largo plazo. ¿Por qué? Eso tiene una razón de ser muy importante. La visión tiene que ser de largo plazo y, si se quiere, yo siempre menciono una palabra utópica. Todos recuerdan que utopía es algo que se ve como muy bonito, muy lejano, pero prácticamente imposible de alcanzar. Bueno, así como vemos este camino, lo vemos con una lupa, vemos que está muy lejos ese destino al cual vamos a llegar. La razón de ser de que eso sea utópico, sea lejano, sea un objetivo de muy largo plazo que queremos obtener, es porque esa visión generalmente sirve de guía, de, de punto lejano, de estrella que guía a los Reyes Magos, como ustedes lo quieran ver, depende del tipo de historia que estemos hablando. Ese punto lejano que nos va a servir de orientación, de guía hacia dónde nos dirigimos. Entonces, el establecimiento de una misión tiene que ser formulada precisamente con esa visión de muy largo plazo, para que nos mantenga a través de la repetición periódica. En este caso estamos hablando de planes anuales, como este que estamos mencionando el día de hoy. Un plan anual que me va a llevar a un sitio bastante lejano, pero nos sirve de guía. Es ese punto lejano utópico que, bueno, seguimos tratando de. Por ejemplo, en el caso de que vemos una empresa que está empezando, vamos a fabricar, por ejemplo, artefactos de línea blanca.
Esa empresa en su visión debería poder establecer llegar a ser la mejor empresa tecnológica en línea blanca de toda América. Entonces, todos sabemos por conocimiento general de una qué es la línea blanca y cuáles son los competidores que hay en el mercado. Hay muchas empresas y muy buenas. No solamente las marcas conocidas, hay marcas que han innovado en componentes electrónicos, facilidades, etcétera. Entonces vemos que entrar en ese mercado es un poco complejo, pero no imposible, porque las empresas, los nuevos competidores del mercado lo han logrado. Entonces, si yo me fijara una misión, llegar a vender línea blanca, obviamente en el corto plazo, muy probablemente la logre, pero necesitaría algo más, algo de más largo plazo, algo más lejano, que me lleve a lo que yo estoy buscando en esa formulación de la misión para mi organización. Entonces hay el llamado análisis del entorno. ¿Por qué hay que analizar el entorno? Porque bueno, tenemos que saber dónde estamos metidos y dónde estamos inmersos, cuál es nuestra competencia, etcétera. Hay una técnica muy conocida que es el análisis tipo PESTEL, o eso es simplemente un acrónimo. Ese acrónimo sirve para establecer que hay un ambiente político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. Eso significa el acrónimo, las primeras letras de cada uno de estos elementos. ¿Qué es lo que pasa? Que en el ambiente político no lo vamos a leer todo, obviamente, pero, por ejemplo, yo puedo ver políticas gubernamentales, cuáles son las leyes laborales, la política de impuestos, algunas consideraciones de la seguridad nacional que puede tener un país, etcétera. En el ambiente económico, que representa esta E, está el crecimiento económico del país, tasa de interés, tasa de cambio, inflación, ingreso disponible de los negocios y los consumidores, tasas de impuestos, etcétera. La S de social, que nos analiza ese entorno, por ejemplo, el crecimiento poblacional, la distribución de edades, la salud de la población, las tendencias culturales, las índices demográficos, etcétera. El ambiente tecnológico, muy importante para todas las empresas y sobre todo en el momento actual que estamos basados tanto de comunicaciones como de sistemas robóticos, etcétera. El ambiente tecnológico de un país es muy importante analizar ese entorno porque aquí vamos a ver, por ejemplo, la madurez tecnológica que tenga el país, cuáles son las tecnologías emergentes, cuáles son los mercados objetivos en las comunicaciones, infringir copyright en derechos de uso de algunas tecnologías, etcétera. El ambiente o el ambiente como tal, environment, el tema ambiental, obviamente que nos rodea, ha sido muy tocado en los últimos años por el famoso calentamiento global, la globalización, la cantidad de elementos contaminantes que se depositan en el ambiente, la reducción de la huella de carbono, que es un tema muy importante a la hora de nosotros emprender cualquier tipo de actividad, etcétera. Y el ambiente legal, que está implicado prácticamente en todo. No podemos pretender empezar una actividad comercial sin verificar que estamos cumpliendo todas las leyes de seguridad laboral, la igualdad de oportunidades, la publicidad, los estándares de publicidad, hasta dónde llega el límite de la publicidad, toda la información que va en los productos, en las etiquetas, etcétera. Eso obviamente es un factor muy importante que hay que tomar en cuenta para nosotros empezar nuestro proceso de planificación. ¿Qué es lo que pasa? Que el año pasado, a finales de año, yo precisamente hablé de estos ambientes BUCA. El ambiente BUCA es un acrónimo también que se suma a esas condiciones de análisis de ambiente y entonces vamos a tener el BUCA, que significa la volatilidad, que es la tasa de cambio de los factores en el entorno, o sea, con qué rapidez me cambian a mí permanentemente todos los elementos que están en mi ambiente. Entonces, si yo tenía que analizar una cantidad de elementos en el ambiente y encima de esos ambientes me están cambiando, esos elementos están cambiando a una velocidad, yo tengo que tomar previsiones, evidentemente, porque no será lo mismo trabajar en un ambiente más sereno, más con cambios medibles, lentos, etcétera, que un ambiente que me esté cambiando permanentemente todas las condiciones de ese entorno.
Lo que sería la U de la incertidumbre, que no hay claridad acerca de las condiciones presentes. O sea, puede ser que a pesar que están cambiando rápido, yo tenga certeza hacia dónde van los cambios, pero está el otro problema que es más complicado cuando tengo incertidumbre porque no está claro acerca de cómo son esos cambios. O sea, pueden ser A, pueden ser B, pueden ser C. La C significa la complejidad. En la tercera parte, un ambiente complejo, porque son muchos factores a los cuales tengo que prestar atención al mismo momento y todos son intervinientes. Muchos factores quiere decir que además de que son entornos políticos, hay muchos elementos políticos trabajando en el ambiente. El entorno económico tiene muchos elementos que están incidiendo precisamente en cada momento y eso hace entonces la complejidad refiriéndose al el elemento multifactorial que yo tengo que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y la ambigüedad, que acá lo definen como una falta de claridad acerca del significado de algún evento. Entonces no hay una certeza de que las cosas vayan a funcionar y como vimos en el análisis Pestel, que es el análisis anterior, había una cantidad de factores. Vamos a verlo por acá. Este análisis que tenía estos 6 factores, adicionalmente a esto entonces encontramos que esos factores no son solo difíciles, sino que son complejos, volátiles, inciertos y ambiguos, que es el otro enfoque que tenemos, que lo vimos precisamente en una clase anterior del ambiente Buca. Ok, entonces, ¿qué también nos está resultando de este análisis del entorno? La clásica matriz DOFA, que es, como bien conocida que es, analiza estos factores internos de la empresa, donde analizamos esas fortalezas y las debilidades, donde son los factores positivos, la fortaleza, esos factores negativos de las debilidades, y los factores de este entorno, que serían entonces del análisis de todo este ambiente que vimos anteriormente a través de la matriz Pestel y el entorno Buca, esas oportunidades que nos presenta el ambiente y las amenazas también, que son aquellos elementos que atentarían eventualmente contra el desenvolvimiento de las actividades de esta organización que estamos nosotros tratando de planificar. O a nivel personal, porque yo siempre digo que todo este análisis es totalmente aplicable a nivel personal. Una persona puede llegar y se hace su matriz DOFA personal y es bien útil porque puede entonces decir cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y cómo ve el entorno, cuáles serían las amenazas y las oportunidades que tiene ese entorno. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que serían los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Son básicamente esos puntos o esas situaciones a las cuales yo quisiera llegar. Esto, por ejemplo, son objetivos a nivel personal, que es muy conocido que a comienzo de año todo el mundo hace su fórmula, cuáles serían los cambios que va a hacer en ese año, si beber menos agua, o sea, saben qué es agua, no, nos estamos refiriendo. Perder peso, ayudar a los demás, encontrar pareja, encontrar un nuevo trabajo, pagar las deudas, etcétera, dejar de fumar, que yo creo que hay mucha gente que lo hace todos los años y nunca lo cumple. Anotarme en el gimnasio y durar las 2 primeras semanas. Por ahí había un chiste de que había gimnasio que sacaban un paquete de un solo día donde le hacían una foto a la persona al lado de las pesas y le daban internet gratis para que pasara todo el tiempo revisando las redes. Ahorrar dinero, disfrutar la vida, etcétera, hacer viajes. Esos son objetivos que nos fijamos y los objetivos básicamente son cambios de estado, un cambio de situación. ¿A dónde quiero yo llegar? ¿Ok? Y a dónde, cómo voy a hacer para pasar de esta situación actual, es una situación a un estado B, el cual lo estoy anunciando de esta manera. Yo puedo ser, por ejemplo, una persona, a lo mejor tengo sobrepeso, entonces uno de esos cambios de estado, como lo estoy mencionando acá, sería perder peso. Entonces la situación B deseada sería esa disminución, un peso en un momento determinado. Puede ser también un cambio de posición. Voy a planear un viaje o voy a moverme de país, etcétera, voy a migrar. Entonces sería un cambio de posición, cambio de ubicación, cambio de nivel
En el caso de aquellos objetivos que se fijan, por ejemplo, del nivel de distribución a nivel local de la ciudad de Caracas, y entonces yo quiero subir a nivel nacional, un nivel que se sube para una empresa, y eso puede ser uno de los objetivos que nosotros estamos logrando. Otro elemento que se agrega a este menú de que tenemos que tomar en cuenta para la planificación son las famosas metas. ¿Ok? Las metas son situaciones que cuantifican o elementos que me cuantifican esos objetivos que yo he fijado anteriormente. Si bien dije que los objetivos eran cambio de situación, esa situación todavía no está establecida con la debida precisión para que yo la pueda llevar adelante de una manera controlada, concisa. Entonces, para esto se han creado las metas. Yo a un objetivo le puedo atar varias metas para lograr o para verificar que lo estoy logrando. Entonces, las metas tienen también un acrónimo que las identifica, que es este SMART. Cuando yo enuncio metas, las metas deben ser específicas. ¿Qué exactamente quiero lograr? Deben ser medibles, es muy importante para verificar que hubo un avance en mi programa o mi sistema de producción, mi sistema de manejo de mi empresa para lograr que estoy moviéndome hacia esa medición que yo estoy buscando. Tienen que ser alcanzables, eso viene desde el punto de vista de que las metas que uno se fija no deberían ser, ahí sí es verdad que les digo que no deberían ser utópicas. Hay personas que se fijan unas metas irreales y obviamente al no cumplirlas lo que hacen es que se frustran más y se daña más el plan en cuanto lo hubiera pensado. Tienen que ser realistas, que físicamente o mentalmente yo pueda lograrlas, y el tiempo en el cual las voy a alcanzar. Básicamente uno pudiera buscar la manera de cuantificar las metas en tiempo y en medición. Un elemento de medición, por ejemplo, si tengo sobrepeso, voy a rebajar 10 kilos en 6 meses. ¿Ok? Entonces está perfectamente establecido. ¿Qué voy a hacer? Lo puedo medir. O sea, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, si ahorita peso 60, en junio, en 6 meses, voy a pesar 50, porque ya puse que tengo que bajar 10 kilos en 6 meses. ¿Que es realista? Bueno, probablemente alcanzable sí es, y es específica porque no tiene lugar a dudas. Se está estableciendo de una manera bastante precisa. Entonces, ¿qué son las estrategias? Son utilización de todos los recursos disponibles que yo tenga a mano para lograr esos objetivos. O sea, sería la metodología, de qué manera yo voy a lograr esos objetivos y voy a obtener su cumplimiento. Adicionalmente, para el proceso de planificación en una empresa hay una cantidad de herramientas de análisis, las cuales las puedo utilizar o son utilizadas para establecer estos mecanismos de planificación. En las estrategias desde FODA, que es la matriz esta que mencionamos anteriormente, cuando yo analizaba mi entorno, entonces tengo un listado, tengo mis factores externos, listo las oportunidades que he detectado en todo ese ambiente y listo las amenazas. Recuerden que las oportunidades y amenazas son los factores externos, los factores internos de la organización son las fortalezas y las debilidades. De ahí también el acrónimo del FODA. Entonces, cuando yo cruzo, y de ahí viene el nombre de matriz, cuando yo cruzo la fortaleza con las oportunidades, están las estrategias FO o llamadas para maximizar esas fortalezas como las oportunidades. Están, cuando cruzo las debilidades con las oportunidades, tengo las estrategias de minimización de las debilidades y maximizar, minimax, y tengo también una lista de estas estrategias que voy a seguir. Entonces, esta es la utilización completa de esa matriz FODA. Primero, yo analizo el entorno, hago un análisis interno, listo las fortalezas, listo las debilidades, listo las oportunidades, listo las amenazas, y cuando combino cada una de ellas, de ahí obtengo esas estrategias. Eso también, bueno, es objeto también de una explicación o de una aplicación, mejor dicho. Otro gráfico, otra herramienta muy utilizada para ese análisis del proceso de planeación en las empresas son esas famosas 5 fuerzas de Michael Porter,
un gráfico muy utilizado y muy útil, por cierto, en donde yo tengo que tomar en cuenta esos 5 factores, esas 5 fuerzas. Tengo la rivalidad y la competencia en el mercado, quiénes son mis competidores directos en ese mercado con los cuales ya yo debo conocer y son los que tengo que tomar en cuenta para mi proceso de planificación. No puedo perder de vista que hay nuevos competidores en el mercado. ¿Por qué? Porque cuando un mercado se pone atractivo, muchas personas se interesarían por entrar en él. Se deben haber dado cuenta que a raíz de todas las situaciones del año anterior, del 2020, hubo una cantidad de campos de cosas que se hacen en casa y pudieran eventualmente lanzar un emprendimiento. Entonces, les voy a traer a colación el caso, por ejemplo, de los alimentos. Había antes la costumbre de que si uno compraba alimentos en la calle ya elaborados, por las dificultades de poder salir, empezaron esa cantidad de industrias florecientes, industrias caseras, por supuesto, donde hacían pastelería, hacían comida elaborada, almuerzos, etcétera, para aquellas personas que ya acostumbradas a comprar en otros sitios, la dificultad del desplazamiento obligaba a que la persona tendría entonces que estar adquiriéndolo en sitios más cercanos, en su urbanización, inclusive en su mismo edificio, habían nuevos vendedores de productos no tradicionales que antes lo tenía que comprar afuera. Eso es un ejemplo de estos nuevos competidores. Entonces los restaurantes no solo tenían la competencia normal, que era su rivalidad y la competencia en el mercado, sino empezaron a entrar una cantidad de competidores que estas nuevas elaboraciones caseras que competían directamente con los tipos de productos que antes hacían los restaurantes. Amenaza de nuevos productos o servicios que pudieran ser sustitutos de los que están actualmente conocidos en el mercado. Entonces, obviamente, eso también es una fuerza que presiona a la organización como tal. Los clientes, cuando llegan a tener un volumen, un tamaño grande, empiezan a ejercer poder porque ellos pueden presionar en los volúmenes de compra y asimismo los proveedores, cuando un proveedor sabe que es mi proveedor exclusivo, tiene un poder adicional porque puede empezar a jugar con los precios y yo no puedo hacer más nada. O ese proveedor está en una situación de monopolio. Si él es el único que tiene el producto o servicio, entonces obviamente ejerce una presión muy grande con la organización que estaría ubicada acá. Entonces este gráfico de 5 fuerzas es bien importante y hay que tomarlo en cuenta en ese proceso de planeación que vamos a estar realizando. Adicionalmente, la cadena de valor de Michael Porter, el mismo que hacía las 5 fuerzas, es un gráfico muy importante porque me define esto que son mis actividades primarias. Yo tengo que poder definir dentro de mi organización cuáles son esos elementos de la logística de entrada, cómo llegan todos los insumos y servicios y todo lo que yo necesito a mi organización para proceder a las operaciones, que son precisamente el núcleo que yo tengo que realizar para transformar todo lo que estoy recibiendo y convertirlo en producto terminado, cómo distribuyo, que es esa logística de salida, cómo es el sistema de marketing y venta y el servicio postventa. ¿Ok? Entonces, esta línea azul que estamos viendo acá abajo son las llamadas actividades primarias. Yo tengo que determinarlas y conocerlas muy bien para poder entonces jugar con este margen. Este sería el margen de ganancia y aquí ubicamos el precio final de mi producto o servicio. Adicionalmente, hay unas actividades de soporte que son, por ejemplo, todo el mantenimiento de la infraestructura, la gestión de recursos humanos, tecnología, compras, legal, etcétera. Todos los elementos que no son fundamentales en el núcleo básico de mi operación, pero son necesarios y tengo que tenerlos allí porque sin ellos tampoco yo pudiera funcionar. Entonces, esa cadena de valor es un concepto bien importante y es objeto también, digamos, de toda una discusión larga que no es objeto ahorita, sino simplemente darnos a conocer. Adicionalmente, entonces, está otra herramienta bastante utilizada y conocida, que es el cuadro integral de Kaplan y Norton, donde encontramos el Balance Scorecard, que es el nombre original de esto, y contiene estos 4 elementos. Hay
una serie de metas y unos indicadores que vamos a desarrollar para la perspectiva financiera, porque la que le importan a los accionistas están los clientes, que son los que precisamente compran el producto o servicio y son un elemento muy importante del negocio, donde también le establecemos una meta y unos indicadores. Están lo que sería la participación interna, las perspectivas internas del negocio, mis empleados, perdón, donde tenemos hacia ellos también unas metas y unos indicadores, y lo que sería la perspectiva de la innovación y aprendizaje para mejorar y crear valor en ese mercado. Entonces serían, perdón, que se me fue este cuadro acá. Entonces, bueno, también lo podemos ver con este esquema. Tenemos las finanzas, por ejemplo, el rendimiento de las inversiones, el valor añadido sería la parte financiera, que es la que le importa a los accionistas. Está el cliente, la satisfacción, retención de los clientes, la cuota de mercado que yo ocupo. Está mi personal, que yo tengo que formarlo y crecerlo para tenerlo satisfecho. Y los sistemas de información a través de los cuales yo puedo interrelacionar cada una de las labores que ellos realizan. Y los procesos internos tengo que mejorarlos continuamente con los índices de calidad, los tiempos de respuesta, costos, etcétera. Entonces, eso también son elementos de mi sistema de planificación. Una herramienta clásica es el presupuesto básico. Entonces, traemos acá, perdón, todo eso me fue yo. Ok. Tenemos aquí el presupuesto. Obviamente un presupuesto es un elemento que a nivel personal, precisamente por eso traigo ese presupuesto básico. Este es el presupuesto de Lucía. Lucía tiene unos ingresos conformados por ese sueldo que tiene ella y tiene unos intereses bancarios. Entonces, al sumar ese sueldo más los intereses, le da el total de ingresos, es cuánto tiene disponible Lucía cada mes para hacer frente a todas sus obligaciones. Por otro lado, tiene gastos fijos obligatorios que están desglosados con alquiler de vivienda y un préstamo que está pagando. Tiene gastos variables, por ejemplo, la alimentación, la factura de luz, el teléfono, etcétera. Tiene algunos gastos discrecionales y tiene un gasto que no es un gasto como tal, sino un ahorro, pero es como un pago a su cuenta de ahorro que ella hace mensualmente. Entonces tiene la sumatoria de los ingresos menos la sumatoria de total de los gastos, le da ese diferencial, que en este caso lo llaman un ahorro adicional. O sea, toda diferencia que le quede acá iría también a la cuenta de ahorro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con un presupuesto? Hacemos un estimado de lo que sería esa situación financiera, esos gastos futuros que vamos a prever a un tiempo futuro, y de esa manera entonces podemos tener un estimado de cuáles serían los ingresos, los gastos y las posibles análisis de variaciones. ¿Qué pasó cada mes? ¿Por qué no se logró lo que habíamos estimado? Precisamente era una estimación. A nivel de empresa, por supuesto, son mucho más complejos. Esto a nivel básico, esto es una hoja Excel, pero esos presupuestos hay sistemas complejos que llevan e intercalan y se alimentan de todos los sistemas de la empresa. Entonces, ¿por qué el presupuesto es uno de los elementos más básicos, digo yo, y a la vez más poderosos? Porque nos sirve a nosotros como uno de los principales elementos de planificación. Sobre un presupuesto yo voy a volcar una cantidad de información que a la larga es la que me va a servir para hacer todas las proyecciones y obviamente los estados financieros. Otros elementos que podemos usar es para esta planificación es algunas vías, que una de ellas es la reingeniería, donde yo tengo que pensar en un rediseño de mis procesos para llevar adelante esas modificaciones y ese plan que estoy estimando que voy a cumplir en este nuevo año 2021. Mientras más herramientas yo tenga disponibles, más preciso puede ser en mi futuro ese futuro posible que yo estoy tratando de estimar. Y está el planteamiento de la calidad total, que habla del hacer, verificar, actuar y planear en un ciclo continuo de mejora. Entonces yo hago las modificaciones, verifico que se están cumpliendo, tomo acción si esa verificación no es lo que yo estoy buscando y planeo nuevamente. Entonces ese plan, hacer, verificar y actuar es un ciclo continuo, es el llamado ciclo de la calidad o de la calidad total.
Y entonces este es los indicadores de gestión. Yo debería desarrollar de alguna manera aquellos indicadores críticos que me sirven a mí para monitorear, para poder establecer de una manera bastante rápida, visual, sencilla, cómo se están moviendo aquellos elementos claves del funcionamiento de mi organización o de mi negocio. Por ejemplo, ingresos, gastos, costos, niveles de inventario, personal, rotación de personal, etcétera. Hay una cantidad de información que yo puedo desarrollar en estos indicadores de gestión o los famosos KPI también, que hicimos un programilla por ahí, que de una manera muy rápida me pueden dar a mí elementos para poder planificar, porque entonces voy a tener los elementos de medición necesarios y ir adelante con este proceso de establecimiento de escenario. En cuanto a los detalles y fallas de la planeación, por qué se dice esto acá? Porque el proceso de planificación no es perfecto. El proceso de planificación, como dije al comienzo, cuando estamos empezando esto, es un estimado de lo que nosotros queremos lograr en un periodo determinado. Tenemos una cantidad de recursos, tenemos una cantidad de funciones en la organización, pero vamos a hacer estimaciones. Esas estimaciones no son perfectas. Entonces, hay una cantidad de elementos, pudiéramos llamarlo detalles o fallas en la planeación, que sería el elemento crítico. Yo creo que soy fiel creyente de que todo proceso tiene que pasar por esa evaluación crítica. No podemos creer que la planificación es perfecta tampoco. Entonces, por ejemplo, uno de los procesos, uno de los detalles que constituye esto es cuando la dirección estratégica delega esa planificación a un tercero. ¿Cuál es el problema con esto? ¿O por qué yo planteo esto en este momento? Porque se supone que cuando yo voy a hacer planeación, quien mejor conoce la organización y debería ser el primero estar involucrado en ese proceso de planificación es precisamente esa dirección estratégica. Entonces, yo creo y soy también ganado esa idea de que cuando una organización se embarca en un proceso de planificación, tiene que contar con el apoyo absoluto y el respaldo de la alta dirección de esa organización. Tiene que estar involucrado para que garantice ese cumplimiento futuro que va a tener esos planes. Otro problema que surge es que llegamos al comienzo de año, el día de hoy, o sea, no estamos todavía, ya en comienzo de año, ya vamos andando más de la mitad de enero, pero empezamos con el día a día. Entonces nosotros planeamos, hacemos unos presupuestos muy interesantes, muy bonitos, etcétera, pero el día a día hace que se pierda esa visión de largo plazo que tienen los planes. Entonces, por estar solucionando situaciones continuamente, resolviendo problemas, etcétera, hace que esa visión de largo plazo se vaya perdiendo. Entonces, eso obviamente es un error y es una falla de la planificación. Repito, se hace un plan y en lugar de seguir ese plan o seguir los lineamientos de lo que se estableció en ese plan, el día a día, como todos conocemos y más que vimos ese ambiente buca en que estamos inmersos, ¿okay? Hace que se pierdan entonces esos efectos de haber hecho unos planes muy bonitos, pero sencillamente no lo podemos hacer hoy porque estamos complicados. No, el camión está llegando, está descargando, entonces no te pongas a hacer esos controles ni verifiques nada porque el camión llegó. Entonces son elementos que hacen y son errores que no se mantiene la planificación por el afán de salir más rápido de lo que sería ese día a día. Asimismo, esas metas muchas veces no se hacen en concordancia o alineadas con esos planes de largo plazo. Eso también es un problema, es un error, porque se supone que el plan tiene esos plazos, hay planes de corto, mediano y largo plazo, y en la medida que yo siga coincidiendo todos mis elementos, objetivos, metas, cuando fijo y reviso la misión de la organización, deberían ser coincidentes y todos alineados con ese plan de largo plazo, que es lo que se hizo para lograr ese cambio en la organización.
El no involucrarse en la planeación, bueno, muy parecido a lo del tercero. En el primer caso es que yo le delego la planificación a otra persona que no conoce muy bien la organización en lugar de hacerlo yo. Y acá les estoy diciendo que no se involucra en ese proceso. Entonces, obviamente es una falla. Y no usar los planes, objetivos y metas para evaluar el rendimiento de la gerencia. Se supone, si yo estoy creando un plan, es para que ese plan se cumpla y todo el grupo que está involucrado en la organización debería, se supone, es lo de esperar, que su rendimiento vaya ligado al logro de esos objetivos y esas metas. Entonces no tendría sentido que yo haga un plan que tiene establecido unas metas, pero yo evalúo a todo mi personal en función de otras cosas que no tienen nada que ver con esas metas de largo plazo. Continuando con esto, que son otros puntos adicionales que tienen que ver con la planeación, siempre que se hace un plan hay que hacer un clima organizacional paralelo, fomentar ese clima organizacional paralelo para que sean cumplidos los planes. Si no hay ese compromiso de las personas que conforman la organización, obviamente podemos planear y todo, quedará muy bonito, quedará un manual de ejecución para ese año, pero no se va a cumplir porque no existe ese compromiso de las personas. Asimismo, el plan tiene que estar ligado a esa ejecución corriente. Muchas ocasiones se hace el plan, pero en el día a día, en la operación, se hacen otras cosas que no tienen nada que ver. No se asignan los presupuestos, no se siguen los elementos dirigidos a ese plan como fue establecido y sencillamente termina otra cosa que no es precisamente el plan. El sistema de este plan en unas ocasiones es muy rígido o es complejo, no se entiende, la gente no sabe qué es lo que quieren que hagan, entonces obviamente no va a resultar en nada bueno. Y la falta de seguimiento de la gerencia media obviamente también representa un obstáculo porque es lo que llama muchas veces la resistencia pasiva, con donde no hay una oposición abierta a la ejecución de los planes, pero sencillamente con ir retrasando las cosas, no hacer las cosas cuando se tienen que hacer, no seguir las instrucciones que están dadas en el plan, etcétera, llevan a que esa gerencia media no siga los lineamientos del plan y obviamente no se logra lo que se estaba planteando inicialmente. Y bueno, la alta gerencia continúa con esas decisiones intuitivas desviándose de los planes. La intuición no es mala porque la intuición viene en definitiva de algún modo la experiencia, cosas que ya han pasado y cuando la siguiente vez se plantea nuevamente, obviamente yo voy a tomar una decisión en ese sentido. Entonces mucha gente dice, bueno, pero es que me parece que tiene que ser así y no necesariamente como lo establece el plan. Si hay cierto grado de validez de alguna intuición, porque como repito, yo he llegado a la conclusión de que eso tiene mucha influencia de la experiencia previa, pero el plan hay que seguirlo, pues. Entonces, hay cierta discrecionalidad que sería bueno discutirse. Y entonces, bueno, a continuación ya para concluir algunas reflexiones. Como he dicho varias veces a lo largo de esto, es una guía, pero no lo es todo. Yo puedo hacer unos planes espectaculares, pero necesito el apoyo de las personas, necesito el entendimiento de las personas, necesito el clima organizacional suficiente necesario para que se cumplan esos planes. Asimismo, podemos ver que la planificación, mientras más se afina, mientras más yo la reviso y reelaboro mis planes, más útil. Pero esto cuesta dinero y cuesta tiempo, obviamente. Entonces, plan perfecto no existe. El plan es una guía, la cual es muy útil para seguir, pero hay que mantener el equilibrio entre lo que cuesta el plan y lo que costaría no tenerlo, que es ese costo que no quisiéramos llegar a experimentar. También he llegado a esas conclusiones o una reflexión y quisiera que si alguno tiene comentarios, bienvenidos, que mejor es planificar que no hacerlo. Yo soy también creyente de que siempre hay que tener algún tipo de plan, idea, ruta, camino, etcétera, porque no se puede andar y menos manejando una organización como decía aquel amigo, y como vaya viniendo vamos viendo. Es prácticamente jugársela muy feo en un entorno tan complejo como estamos actualmente.
Como les acabo de decir, esa planificación incorpora la intuición, pero del lado de la experiencia. Cuando las personas dicen, bueno, yo creo que debemos irnos por este lado y lo incorporan los planes, es porque esa experiencia les está diciendo de qué manera pudiera llevarse a cabo esos planes. Y la flexibilidad o cierto nivel de flexibilidad mejora notablemente el plan. Lo mejora notablemente porque evidentemente permite la incorporación de algún tipo de cambios, y de ahí viene la flexibilidad. Esos cambios pueden ser que son detectados viendo cómo es ese entorno complejo, y esa incorporación de última hora que no pudo estar prevista ni está tomada en cuenta en el plan es lo que lo puede llevar a esa mejora, y obviamente sería como esa realimentación instantánea que yo puedo incorporarle a los planes para que funcione mejor, que es lo que a la final todo el mundo quiere. Entonces, bueno, quiero agradecer a pesar de los algunos pocos inconvenientes que afortunadamente los superamos. Espero que les haya gustado. De todos modos, como les indicaron, queda grabado en nuestro canal de YouTube. Pueden verla nuevamente, pueden tomar notas si les quedó algo pendiente. Y por supuesto que quedo disponible a ustedes para cualquier consulta, cualquier pregunta que quieran hacer. Gracias entonces, gracias a los compañeros que me están ayudando con el control de la charla. Gracias, profe. Bueno, por aquí estamos atentos a sus preguntas y comentarios que pueden enviar vía chat. Adicionalmente, si alguno quiere participar, pues pueden levantar su manito y así pues contarán con 2 minutos para su participación. Bueno, profe, bien interesante. Mientras que por acá las personas escriben los distintos comentarios o preguntas o alzan su manito, me llamaba la atención a lo largo de su presentación el clip que hace la primera imagen que colocó allí, si votaba por el 1 o por el 2. Parece mentira cómo impacta el qué tanto podamos sobreestimar o subestimar el entorno. Creo que algunos de nuestras dificultades es verlo todo muy bien o todo muy mal o todo intermedio, porque de allí parte uno de los elementos, digamos, cualitativos que influyen a la hora de diseñar una planificación, por más de sencilla que sea, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos, porque si bien podemos ser muy optimistas, tampoco podemos ser muy pesimistas, pero sí el análisis del entorno es fundamental, escribir el análisis, ver qué estamos viendo. Indicar, si es posible por escrito, lo que vemos en todas esas áreas que usted comenta, tecnológico, económico, político, para hacernos realmente una fotografía de lo que puede estar pasando, más allá de que si es 1 o 2. Y bueno, sí, eso me pareció bien interesante. Eso que usted toca, profesora, es bien importante. Tengo un retorno por aquí. ¿Me escuchan? Hola, sí, hola, sí, hola, le escuchamos. Ok. Eso es bien importante porque fíjate que aun cuando uno está tratando de establecer mecanismos, si se quiere, formales, establece ese análisis del entorno, se establece el estudio de una cantidad de factores. Fíjate que ese análisis PESTELE es complicadito si uno se pone a desarrollarlo en un entorno como el actual, donde ya hay dificultades entre países, hay problemas de comunicaciones, hay problemas de interrelación entre los países, más de lo que ya venía sucediendo, que ya el ambiente era bastante complejo. Siempre forma parte de ese proceso de planeación la opinión o digamos, el background previo que pueda tener la persona que ejecuta el plan. Entonces, eso influye mucho, como estamos viendo ahorita. Fíjese que yo puse 2 extremos, ¿no? Y como usted comentaba precisamente, es tipo Likert. O sea, no es exactamente totalmente feo, ni es exactamente totalmente bonito. No es bifactorial, sino es multifactorial. La complejidad de ese entorno hace que hayan factores positivos, factores negativos, factores que favorecen el negocio, factores que lo contrarían.
Y ahí viene entonces lo interesante, que yo si digo, no, el ambiente está totalmente feo, me quedo inmóvil y no muevo, no hago absolutamente nada. Si soy muy positivo, por otro lado, o me voy hacia el otro extremo, entonces si lo veo todo perfecto, estoy también en un mundo que no es real, porque si bien no todo es perfecto, tampoco todo no es malo. Y ahí entonces viene la necesidad de crear estos sistemas para que a través del razonamiento, inclusive mientras más personas participen en este proceso de planeación, mejor va a ser el plan, porque ese plan tiene múltiples puntos de vista. Siempre un plan que salga de un grupo grande va a ser mucho mejor por la riqueza, los puntos de vista diferentes, las opiniones, el agregado que puede tener, las diferentes experiencias previas que tengan las personas que trabajaron en ese plan, que el plan que haga una sola persona. Obviamente será producto de su experiencia, su visión y su Su estado de ánimo intuición. inclusive. Ujú, Entonces es será. muy, muy diferente, Es pero bien así. interesante ese punto, ¿no? Sí, definitivamente. Por acá, profe, déjame, por acá tienes algunas preguntas. Noel Martínez nos comenta, en las metas SMART, ¿cuál es la diferencia entre alcanzable y realista? Me gusta esa intervención. Generalmente asociamos la imagen 1 como pesimista y la imagen 2 como pesimista y la imagen 2 como pesimista, optimista, debe ser. Pero al final dependerá de lo que alguien quiera. Una persona que quiere vivir una experiencia de frío o neblina, quizás una noche romántica querrá que el sol le cambie el entorno, ¿no? Depende de lo que quieran vivir. Entonces, bueno, tienes Sí, ahí la bueno, pregunta del alcanzable y realista y también el comentario de Noel respecto de cómo de queramos ver las alcanzable. cosas. De alcanzable, porque hay cosas que, o sea, yo no puedo poner una meta que no sea, que sea inalcanzable, por ver el contrario. ¿Qué sería una meta inalcanzable? Por ejemplo, bueno, hablando de un caso que tú conoces, Noel, gran amigo Noel, por cierto, que me digas que yo, por ejemplo, para este año voy a participar en un triatlón. Eso es totalmente inalcanzable, porque físicamente no estoy preparado para ello. Entonces, cuando yo hablo de inalcanzable, es algo que absolutamente tiene una barrera, puede ser económica, puede ser política, puede ser física, puede ser de distancia, puede ser que yo quiera incursionar en mercados los cuales están o muy saturados o yo no dispongo del tipo de producto necesario para entrar en un mercado. Entonces son metas inalcanzables. Decirme, por ejemplo, que yo le voy a invadir el mercado del área zuliana a dos empresas que tienen años trabajando allá y yo ni siquiera he ido jamás en la vida al estado Zulia a ver cómo es ese mercado. Entonces son metas que no vale la pena formularlas porque obviamente voy a estar perdiendo tiempo y recursos en algo que no tiene sentido. O digamos, invadir con productos de, no sé, de un banco local acá del país a buscar inversionistas en Europa que quieran venir a invertir a Venezuela. Entonces son metas que obviamente no tienen ningún sentido formularlas porque no van a tener ningún resultado, no va a llegar a nada. El otro que me preguntaba, discúlpalo, Yola, no sé si me pudiera repetir la primera parte. No, ese, en todo caso, creo que lo otro de Noel era un comentario No, de la no, asociación de en la la misma, imagen. en la misma Eh, esa que decía, una eh, era Generalmente alcanzable. asociamos la imagen, alcanzable y realista. Ah, ok, realista es porque yo obviamente tengo un conocimiento previo de lo que es la organización y cuáles son las capacidades que tengo en la organización. Entonces vendría, si bien son parecidas, o sea, una cosa, yo puedo ser realista desde el punto de vista del logro o del punto de vista físico. Y alcanzable es que yo tengo que formular una meta desde el punto de vista de que yo estoy absolutamente seguro que si hago el esfuerzo suficiente o yo invierto los recursos suficientes, la voy a lograr en contraposición a la inalcanzable que obviamente no la formulo porque no, yo sé que no la voy a lograr. Hay barreras físicas.
No sé si le... Ok, bueno, cualquier cosa, Noel. Y lo otro del ambiente, bueno, precisamente yo creo que es bien importante eso que estaba comentando, que hay un factor ineludible en las personas, o la persona o las personas que elaboran los planes, tienen que tener como que la apertura suficiente para permitir diversidad de opiniones. Es el caso, o sea, si una sola persona hace el plan va a estar supeditado totalmente a lo que sería el estado de ánimo o al pensamiento o al paradigma, para llevarlo un poco más genérico, el paradigma de vida que tenga esa persona. En cambio, si el plan viene formado por varias personas, esas visiones son mucho mayores. Entonces, fíjense cómo va creciendo estadísticamente. Si yo pongo una persona y le pongo los dos cuadros, se va por una de las dos respuestas. Pero si muchas personas opinan, empieza a surgir esa cantidad de variedades, el 1,5. O sea, me pareció muy ocurrente esa respuesta. O sea, no lo veo feo, no lo veo bonito, lo veo como un intermedio. Entonces, fíjense que en la medida que más personas participan en ese proceso de planificación, en esa misma medida, mayor enriquecimiento va a tener esos resultados que yo voy a obtener. Excelente. Por aquí Suárez J nos indica: felicitaciones por tan magnífica y oportuna presentación en esta época de cambio, tan recurrente que amerita el proceso de planificación como herramienta fundamental para mantener la competitividad de la organización. Y por acá Noel, correcto, la perspectiva de si neblina, soleado es mejor o peor, dependerá de lo que la persona desee que ocurra para lograr sus objetivos. Exacto. Son los dos comentarios de Suárez J. y Noel Martínez. No sé si quería agregar algo a los comentarios, profe. No, Todo no, claro. exacto. Okay. Venía hablando. Profe, no sé si habrá alguna otra pregunta de la audiencia, sin embargo, me gustaría ver su opinión con respecto a los tiempos en planificación. Hay gente que dice que ya no se puede planificar a largo plazo, que otros dicen que a 1 mes, a 3 meses, a 2 días, a 6 meses. ¿Cuál es su recomendación? Todo es relativo. Lo que yo diría es que, como puse en una de las reflexiones finales, mejor es tener un plan que no tenerlo, así como el cuento aquel del seguro. O sea, mejor es tener un plan y haber tomado el tiempo o invertir los recursos, etcétera, en tomar previsiones, ¿okay? Y yo tener por lo menos algunas alternativas a seguir, que no tener ningún plan. Porque ¿qué es lo que pasa? Si bien yo tengo que tener ese monitoreo diario, y ahí entra lo del ambiente buca, al yo tener un ambiente buca, yo sé que yo aun cuando tengo que tomar ese entorno, con todos los factores que lo he analizado, pero le estoy incorporando elementos de complejidad, elementos de incertidumbre, elementos o sea, todo lo que implica ese ambiente cambiante permanentemente y a mayor velocidad. Si bien el cambio es permanente, ahora es peor porque ahora es a más velocidad, es complejo, tengo muchas variables que estar monitoreando. Entonces, si estoy claro que me estoy enfrentando a ese tipo de ambiente y no tomé ningún tipo de previsión, creo que los porcentajes o la probabilidad de que me suceda algo inesperado es mucho más elevada que por lo menos si yo tengo al menos 3, 4, 5 escenarios probables que pueden suceder, y entonces ya yo estaría preparado. Si pasa esto, yo haría esto. Si pasa esto, yo haría esto. Si no me pasa esto, bueno, yo tengo este y este. Entonces uno juega con esa cantidad de elementos que puede suceder. En cuanto al horizonte de planificación, es indudable que a mayor horizonte de planificación, los planes son más inciertos. ¿Por qué? Porque se abre la curva del tiempo, yo tengo más variables funcionando de manera diferente, y obviamente las probabilidades de que sucedan eventos inesperados son mayores, porque está dejando pasar más tiempo. La planificación de corto plazo funciona, pero siempre montada sobre un plan de largo plazo. ¿Por qué? Porque, yo digo, bueno, voy a planificar mes a mes, voy a planificar el mes de enero. ¿Qué pasa si yo no he ido alargando ese proceso de plan más allá? O yo no tengo un plan por lo menos los primeros 3 meses.
que cuando llega febrero ya no sé qué hacer, entonces va a quedar igualito que no tengo plan. Y yo no puedo esperar precisamente un entorno tan turbulento y tan complejo y tan cambiante y tan volátil. Yo no puedo esperar el 31 de enero para ver qué va a pasar en febrero y empezar a hacer el plan en ese momento, porque ya me pasó por encima el tiempo. ¿Ok? Entonces, para resumir esto, que a lo mejor es un poco contradictorio o confuso, ¿qué es lo que yo haría o lo que yo hago realmente? Hago un plan de 12 meses, que mucha gente es hiper largo plazo porque no sabe ni siquiera qué va a pasar el mes que viene. Y ese plan lo voy adaptando mes a mes. Entonces, inclusive semana a semana, porque la semana próxima cambian las condiciones. O sea, en este país, bien, yo creo que en todos los países ahorita en este momento por la pandemia, pero en este país ya es habitual que las cosas cambian de un día para otro. Hoy hay vuelos para tal país, hoy suspenden los vuelos, mañana los vuelven a poner, después los vuelven a quitar. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, me busco rutas alternas. Si por ejemplo tengo que ir, no sé, a México, entonces bueno, si abren los vuelos por aquí y por acá, bueno, tengo esta ruta. Si no los abren, bueno, no sé, me iré por tierra, cruzo la frontera y en Colombia agarro un avión, o sea, no sé. Pero tengo por lo menos las opciones visualizadas y eso es mucho mejor de que yo nunca me tomé la molestia de investigar cuáles son las posibles rutas por las cuales uno puede viajar. Y entonces cuando llega el momento, no, me cancelaron el viaje, no puedo hacer nada. Pero te hubieras ido por tal lado. Bueno, sí, pero no lo pensé. Entonces, Así es. obviamente, el plan de largo plazo no funciona desde el punto de vista de que hay elementos cambiantes y a lo mejor no me va a servir. Pero ese plan yo lo puedo ir modificando con ese monitoreo de esas condiciones cambiantes del entorno y obviamente va a ser mucho mejor que si no hago absolutamente nada y bueno, como vaya viniendo va moviendo. Yo siempre he dicho que ese es el peor sistema de planificación. Y hay gente que le Así funciona, es, profe, el peor. es más simpático. Hay gente que le funciona y dice, no, no importa, yo no uso nada de eso, yo con el día a día me va bien. Yo digo, bueno, te felicito. Y ojalá que planeara, porque si con el día a día te va bien, imagínate si planificara, bueno, fuera una estrella. Así es, profe, definitivamente, excelente. Bueno, ya no tenemos ninguna pregunta por acá de ninguno de los de que están en la audiencia. No sé, profe, si quiere dar algunos comentarios finales. Bueno, sí, más que todo sobre digamos, la nueva temporada de Transbordo Virtual, quiero hacerle conocimiento a la audiencia y bueno, y estaremos anunciándolo por las redes, que traemos una cantidad de innovaciones en lo que es la producción del espacio. Vamos a tener, cambiamos obviamente el cronograma, ahora estamos los viernes a las 4 de la tarde, que es una hora donde la gente ya está un poco más relajada por la cercanía del fin de semana y no tiene tanta presión como a lo largo de la semana. Entonces, los invito cordialmente, vamos a estar tocando temas bastante de gran interés para todo nuestro público y bueno, esperemos que continuemos este año o a lo largo de este año llevando para ustedes un contenido de gran utilidad para todos los que nos escuchan cada semana. Así es, profe. Bueno, en este sentido, pues le recordamos nuestras redes sociales, @transbordo virtual, y también nuestro YouTube, Transbordo Virtual, así que cualquier inquietud nos pueden escribir por allí. Y bueno, nos estamos viendo según el cronograma que nos recuerda el profesor Carranza para el próximo viernes a la misma hora, 4 p.m. Y bueno, gracias y bienvenidos bienvenidos una vez más este año y gracias por la asistencia en la tarde del día de hoy. Bueno, gracias profesor Carranza por su aporte, porque este es un tema que a veces se toma a la ligera, pero muy importante, sobre todo en este inicio de año. Bueno, gracias a ustedes y de verdad que bueno, estaremos acompañándolos en lo sucesivo. Sí, señor. Gracias. Bueno, feliz tarde y nos despedimos. Gracias, Chaito. profesor Gustavo, por el apoyo. Chaito. Gracias, hasta luego.